Bueno, iniciamos el proceso de grabación explicando de manera general el concepto de lo que es una solución iónica, porque vamos a hablar del equilibrio de las soluciones iónicas y el pH. ¿Qué es una solución iónica? Es una solución que se separa. Por ejemplo, si nosotros, en agua, ¿no? Se separa en agua. Si, por ejemplo, tenemos ácido clorhídrico, que es HCl, y lo agregamos en agua, lo que hacemos es que el agua lo ioniza. ¿Qué es ionizar? Separa el hidrógeno del cloro. Lo mismo pasa con el hidróxido de potasio, que es KOH, al agregarlo en agua, él se separa y se ioniza. ¿Pero en qué se ioniza? Se separa en potasio y en ion hidroxilo. El ion hidroxilo es conocido con el nombre de OH, mientras que en el caso de un ácido, el H se separa del cloro, es decir, ese hidrógeno separado del cloro se le llaman iones hidrogeniones. O sea, hidrogeniones, ¿qué son? Es la separación de los hidrógenos formados por parte de la molécula del cloro, ¿no? Esos hidrógenos libres se le llaman hidrogeniones, a diferencia de las bases o hidróxidos, que al separarse no liberan hidrogeniones, sino hidroxilos, que los hidroxilos se representan con la letra OH. Y en el caso de una sal, que es neutra, como el KCl, no se va a liberar ni hidrogeniones, ni se van a liberar hidroxilos, porque no es ni un ácido, ni es una base, sino que está formado por el ion cloruro y el ion potasio. O sea, no hay por ningún lado ni iones hidrogeniones, ni iones hidroxilos. Repito, los iones hidrogeniones se representan con la letra H y significan hidrogeniones. Y los OH se representan o se les nombran hidroxilos, ¿no? Son iones hidroxilos. Eso hay que tenerlo en cuenta para lo que vamos a explicar adelante. Teniendo en cuenta eso, dígame, jovencito, ¿hay alguien que haya canecido? Dígame. Dime, compañero. Esta es la compañera Lina. A Lina, que va a entrar. Bueno, vamos a habilitar a Lina para que ingrese. Listo, ya la ingresé. Entonces volvemos a la clase. En la clase lo que venía explicándole es que para poder entender cómo se utilizan las sustancias, es decir, cómo se separan, tenemos que comprender el concepto de ácido y base. Hay tres autores que hablan sobre el concepto de ácido y base, que son Arrhenius, Bronsted-Lowry y Lewis. Todos mencionan conceptos diferentes, pero al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un ácido, Arrhenius habla de que un ácido es una solución que libera hidrogeniones. Y Arrhenius dice que una base es una solución que no libera hidrogeniones, sino que al ionizarse libera hidroxilo, o sea, OH. Es lo que habla Arrhenius. Bronsted-Lowry no habla de eso. Él define el ácido como aquel que cede protones y las bases como aquellos que aceptan protones. Mientras que Lewis habla de lo contrario. Lewis habla de que un ácido es una sustancia aceptora de electrones y una base es una sustancia que cede protones, que cede electrones. O sea, prácticamente dicen todo lo contrario a Lowry. Mientras que Lowry habla de ceder protones y de aceptar protones, Lewis habla de lo contrario, ¿no? De aceptar electrones y de ceder electrones. Pero prácticamente es lo mismo. Nosotros tenemos que definir de ahora en adelante que un ácido es aquel que libera hidrogeniones, pero al liberar hidrogeniones es una sustancia que cede protones, pero a la vez recibe electrones. Mientras que una base es una sustancia que libera hidroxilos, es decir, que acepta protones, pero cede electrones. Es la parte que tenemos que tener en cuenta, obviamente, que resume la información establecida por las teorías de Arrhenius, Bronsted-Lowry y Lewis. Ahora, vamos a definir el concepto de pH. El pH nosotros lo manejamos mucho el año pasado cuando hicimos la medición de pH con el jugo de repollo morado. ¿Qué es el pH? El pH se define como el potencial de hidrogeniones que tiene una sustancia. Es decir, la cantidad de hidrógenos que puede tener una sustancia
cuando se ioniza, cuando se separa. La escala de pH va desde 0 hasta 14. Es decir, cuando el pH es menor que 7, decimos que la sustancia es ácida, porque va a tener muchos hidrogeniones. Y cuando el pH es mayor a 7, decimos que la sustancia es básica, es decir, va a tener pocos hidrogeniones. O sea que la sustancia que va a tener más hidrogeniones son las sustancias ácidas que tienen un pH menor que 7. Y las sustancias básicas van a tener menos hidrogeniones porque van a ser básicas y van a tener pH obviamente mayores que 7. Ahora, la concentración de hidroxilos varía dependiendo de la concentración de hidrogeniones. ¿Cómo así? Una sustancia ácida que tiene muchos hidrogeniones tiene pocos hidroxilos, pero una sustancia básica que tiene pocos hidrogeniones va a tener muchos hidroxilos. Y cuando hablamos de una sustancia neutra, es decir, con un pH igual a 7, podemos entrar a definir que esa sustancia va a tener la misma concentración de hidrogeniones, va a ser igual a la misma concentración de hidroxilos. Es decir, que van a estar equilibrados tanto la concentración de hidrogeniones como la concentración de hidroxilos. Lo que sí tenemos que tener claro es que los ácidos que tienen pH menores que 7 tienen muchos hidrogeniones y pocos hidroxilos. Y las sustancias mayores que 7, que son básicas, van a tener más hidroxilos y menos hidrogeniones. Y las sustancias neutras, que tienen un pH igual a 7, van a tener la misma concentración de hidrogeniones y la misma concentración de hidroxilos. En ese orden de ideas, el aparato que mide pH se llama pHímetro, ahí lo vemos. Solamente colocamos una muestra cualquiera y queremos medirle el pH, inmediatamente el pHímetro va a determinar qué pH va a tener. Por ejemplo, esa muestra que tenemos ahí en el pHímetro marca 7.01, es una muestra neutra, porque recuerden que cuando el pH se acerca a 7, decimos que la sustancia es neutra, o sea que va a tener la misma concentración de hidrogeniones y la misma concentración de hidroxilo. También hay unos indicadores de pH. El indicador de pH es un indicador que, aunque no tengamos pHímetro, nos permite medir pH. Por ejemplo, nosotros el año pasado utilizamos mucho el jugo de repollo morado. El jugo de repollo morado, él identifica pH. Cuando dijimos que se pone azul o rojo, decimos que la sustancia es ácida, o sea, es decir, tiene un pH menor que 7. Cuando dijimos que quedaba morado, decíamos que era neutra, es decir, que tenía un pH igual a 7. Y cuando la sustancia se tornaba verde o azul, decíamos que la sustancia era básica, es decir, tenía un pH mayor que 7. Eso lo habíamos dicho el año pasado. Ahora, no solamente existe el jugo de repollo morado como indicador de pH, también está el bromofenol, el naranjado de metilo, el verde de bromocresol, el rojo de metilo, el azul de bromometilo, la fenoltalina, que sí la utilizamos también el año pasado, el rojo de fenol, el cresol, el amarillo de alizarina. Entonces ustedes se preguntarán, ajá, pero ¿cómo se come eso? ¿Cómo es eso? Vamos a poner un ejemplo. Si yo hago una muestra cualquiera, le echo fenoltalina y se vuelve y es incolora. Si es incolora, lo que está tratando de decir que la sustancia es ácida, no cambió de color. Pero si cambia a fucsia, decimos que la sustancia es básica, como lo muestra la tabla. Eso es lo que está mostrando el indicador de pH. Por ejemplo, si una muestra cualquiera, yo le echo rojo de fenol y se torna rojo, entonces con el rojo de fenol que se torna rojo, yo digo que la sustancia es básica. Pero si se torna amarillo, decimos que la sustancia es ácida. Ahora, si utilizo el rojo Congo y el rojo Congo se lo echo una muestra cualquiera y se pone azul, pues si se pone azul, decimos que la sustancia es ácida. Y si se pone roja, decimos que la sustancia es básica. O sea, eso depende del indicador de pH que utilice. Vemos el cambio de color y podemos entrar a definir si la sustancia es ácida o la sustancia es básica. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Ahora, para determinar la fórmula de pH, tenemos que tener en cuenta, pues, obviamente, poder utilizar adecuadamente la calculadora cuando vayamos a hacer los ejercicios. Yo se los voy a explicar. Entonces, dijimos que cuando la concentración de hidrogeniones es igual a la concentración de hidroxilos,
decimos que el pH es 7, o sea que la sustancia es neutra, ¿no? Por lo tanto, tenemos unas fórmulas para calcular pH, que es igual a menos el logaritmo de 1 sobre la concentración de hidrogeniones. Esa es la fórmula para calcular pH. Para calcular pOH, ya dijimos que pH significa potencial de hidrogeniones, ¿no? Pero también se puede calcular pOH, que significa potencial de hidroxilo, que es 1, la misma fórmula, el logaritmo de 1 sobre la concentración, pero ya no de hidrogeniones, sino de hidroxilo. Y a eso le vamos a llamar potencial de hidroxilo, ¿no? Luego, también tenemos que tener en cuenta esta la fórmula número 1, la fórmula número 2 y la fórmula número 3, que es la fórmula que dice que el pH más el pOH juntos debe dar igual a 14. ¿Por qué? Porque la escala de pH no puede pasar de 14. Estas son las fórmulas, obviamente, que debemos utilizar estas tres para calcular pH, para calcular pOH y para calcular la suma del pH y el pOH, que son iguales, ¿no? Voy a borrar esta parte aquí porque me faltan las otras formulitas. Ya Profe, sabemos que pH significa potencial de hidrogenio. Dígame, mijo. Dígame. profe, en la fórmula esa de longitud estábamos utilizando el 1, ¿verdad? O lo suma. El uno se multiplica, no es longitud, es pH igual menos logaritmo de 1 sobre la concentración de hidrogeniones. La otra es lo mismo, pOH igual a Okay. menos logaritmo de 1 sobre la concentración de No era, hidroxilo y pH más pOH da 14. Ahora vamos para la fórmula era número para así 4. estaba. La fórmula número 4 me permite hallar la concentración de hidroxilos. Y la concentración de hidroxilos se utiliza es 1 sobre la base 10 del pH. Esa es la fórmula para la concentración de hidrogeniones. Ojo, 1 sobre la base 10 del pH. Aquí lo voy a agregar clarito, sobre la base 10 del pH, ¿no? La fórmula número 5, que es para calcular la concentración de hidroxilos, va a ser 1 sobre la base 10, pero ya no del pH, sino del pOH. Y con esas 5 fórmulas vamos a calcular pH, pOH. Vamos a tener en cuenta que la suma de pH y pOH debe dar 14. Podemos calcular con la fórmula número 4 la concentración de hidrogeniones y con la fórmula número 5 la concentración de hidroxilo. Anoten esas fórmulas en el cuaderno, que la debemos tener clarita para que puedan entender los ejercicios que les voy a explicar con relación a lo que tiene que ver con el pH. ¿Entendido? Bueno, de todos modos, la clase va a estar grabada para que tengan la posibilidad de anotar con calma, ¿oyeron? Posterior a eso, vamos a entender qué es una curva de titulación. Una curva de titulación es aquella que me permite poder identificar una serie de situaciones, identificar dónde está el punto de equivalencia, más conocido con el nombre de punto isoeléctrico, y obviamente para hacer una curva de titulación necesitamos un pHímetro. En la escala de pH se coloca en el eje de la Y, que debe llegar hasta 14, y este va a ser el volumen de ácido que voy, de base o de ácido que voy agregando para neutralizarla. Recuerden ustedes que el archienemigo de un ácido es la base. O sea que un ácido, si yo le agrego a un ácido una base, lo voy neutralizando. ¿Por qué? Porque el ácido tiene pH menores que 7. Al echarle una base, lo que voy haciendo es aumentar el pH hasta que llegue a un estado neutro, hasta que su pH sea igual a 7. Ahora, si tenemos una base que es lo contrario, que tiene un pH mayor que 7, para poder neutralizarlo tenemos que echarle un ácido que le va bajando el pH. Entonces, ¿qué hace la curva de titulación? La curva de titulación permite neutralizar un ácido a partir de una base o una base a partir de un ácido. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí, en este caso tenemos un ácido y queremos neutralizarlo, tenemos que echarle una base. Entonces, esta base que yo le voy echando, se la voy echando gota a gota.
Es decir, que si yo tengo un pHímetro aquí, el pHímetro me va marcando pHs, ojo, como muestra la tabla, menores a 7, pero en la medida en que yo le voy echando base, el pH va aumentando hasta que llega a tener un pH igual a ¿qué? A 12.52, según lo que muestra la tabla. Miren, en la medida en que yo le voy echando gota a gota al ácido, la base, el pH va aumentando. Miren que primero era de 1, después 1.18, después 1.32, 1.76, 1.95, iba subiendo hasta que llegó a 2. Cuando ya yo tengo todos los valores del volumen que le voy echando de base, el volumen que le voy echando de base y el pH que va aumentando, yo hago la gráfica. Al hacer la gráfica, ¿qué me va a dar esto? Como una curva. A esa curva se le llama curva de titulación. ¿De qué me permite identificar la curva de titulación? El punto de equivalencia o punto isoeléctrico. Ajá, y ustedes se preguntarán, ¿qué es eso de punto de equivalencia o el punto isoeléctrico? Hombre, es el punto donde el ácido neutraliza la base. Eso es todo. Es el punto donde el ácido neutraliza la base, porque en ese punto el pH tiene que ser igual a ¿qué? El pH tiene que ser igual a 7. Eso es lo que está mostrando esa gráfica que tenemos allí con ese pocotón de parapetos, obviamente, que le traté de mostrar con relación a la titulación. Y lo último en teoría que les voy a explicar es lo que consideran que son sustancias buffer. Hay otros que le llaman no sustancias buffer, sino sustancias tampón o sustancias amortiguadoras. Es lo mismo, como lo quiera llamar. Si buffer, amortiguadora o tampón. ¿Qué función cumplen esas sustancias? Si nosotros vemos la curva de titulación anterior, nos vamos a dar cuenta que el pH primero estaba bien bajito, pero hubo momentos donde el pH aumentó drásticamente. Entonces, ¿qué hacen las sustancias buffer o amortiguadoras? Lo que hacen es que el pH no suba drásticamente, sino que el pH suba, pero más lento, o sea, no drásticamente. ¿Cuál es la diferencia de utilizar una curva de titulación utilizando buffer o no utilizando buffer? Si no utilizo buffer, la curva cambia de pH drásticamente, pero cuando yo utilizo un buffer, como en este caso, la sustancia no cambia de pH drásticamente, sino que cambia lentamente. Entonces, una sustancia buffer o amortiguadora lo que hace es que hace que el pH no cambie así de una manera drástica, sino que vaya cambiando poco a poco. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes hacen esa función de sustancias buffer o de sustancias amortiguadoras? Las sales. ¿Por qué? Porque las sales tienen un carácter neutro. Dígame. Profe José Miranda, que la del Ford acetale. Bueno, entonces vamos acá rápidamente y volvemos. Entonces, en las sustancias buffer o en las sustancias amortiguadoras, como les venía contando, tiene una característica, ¿no? Que ellas lo que hacen es que el pH no sube drásticamente. Un ejemplo de una sustancia buffer o amortiguadora de nuestro cuerpo es el bicarbonato de sodio, el bicarbonato y el ácido carbónico. ¿Cómo así? Nosotros en nuestra sangre, la sangre tiende a ser ácida. Entonces, pero normalmente la sangre debe tener un pH de 7. Entonces, ¿qué es lo que debe tener nuestra sangre? Nuestra sangre debe tener dentro una sustancia buffer o amortiguadora que permita que el pH de nuestra sangre sea neutro. Porque si la sangre se vuelve ácida, nos morimos. Y si la sangre se vuelve básica, nos morimos. Entonces, ¿qué es lo que hay dentro de la sangre? Una sustancia buffer o amortiguadora que lo que hace es que cuando la sangre tiende a ser ácida, la regula y la vuelve a poner neutra. Y cuando la sangre quiera volverse básica, la regula y la vuelve a poner neutra. Entonces, eso es lo que hace la sustancia buffer o amortiguadora, regular el pH. Entonces, con base en lo que les acabo de explicar, esa es la parte teórica de lo que tiene que ver con soluciones iónicas y el concepto de pH. Yo me imagino que ustedes anotaron hasta allí. Entonces vamos a hacer un break hasta allí de la grabación, porque vamos a hacer ahora la próxima grabación explicando el desarrollo de los ejercicios que tienen que ver con las sustancias buffer amortiguadoras con relación al pH y las soluciones iónicas, que es básicamente la continuación
de lo que hemos dado de equilibrio químico.